Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia de hoy miércoles 4 de agosto del programa de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Conferencia a cargo de la doctora Nilda Espínola Zabaleta, quien es investigadora en el Departamento de Cardiología Nuclear y Ecocardiografía en Investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es uno de los institutos nacionales de salud de México. Ella es miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel 3. Estudió medicina en la Universidad de Cracovia y posteriormente la especialidad en medicina en la Universidad de Varsovia, y concluyó sus estudios aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, donde ha trabajado desde hace tiempo. Y sus áreas de investigación son la cardiología nuclear y la ecocardiografía. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Nilda. Y le cedo la palabra a Axel y a Tania, quien van a estar moderando esta conferencia. Gracias. Buenas tardes, doctora. Me llamo Tania Cristel Romero Comparán. Soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad de Olmeca en Villahermosa, Tabasco. Y mi pregunta para usted es, ¿qué la llevó a decidir estudiar la carrera tanto de medicina como su especialidad y doctorado en Polonia? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, yo desde muy pequeña, desde que tenía 5 años más o menos, jugaba como ser doctora. Era yo la doctora de mi tío, ya un poco grande, y bueno, así inicié. Y en el tiempo en que yo terminé la secundaria, porque en Perú, yo soy peruana, en Perú no hay como prepa y así aquí, sino secundaria y son 5 años. Tuve la oportunidad de ir a Polonia a estudiar medicina. Aunque yo terminé los estudios con medalla de oro y me dieron entrada libre a la Universidad de Trujillo para estudiar, pero en ese tiempo había muchas huelgas en mi país y entonces decidí, como tuve la oportunidad de poder ir a hacer un examen en Lima, de mi ciudad, que soy de Trujillo, para viajar a Polonia, que tenía la oportunidad de hacerlo, entonces decidí irme a Polonia. Y la verdad ha sido una gran experiencia para mí, porque me ha ayudado a madurar en todos los sentidos de la palabra, debido a que yo estaba sola y tenía que decidir sobre mi vida. Y cuidarme, estudiar mucho, porque creo que soy la primera que se graduó latinoamericana en Polonia de medicina, porque es una carrera muy difícil y el idioma más que todo. Entonces, recuerdo que el primer año en biología, así como que no entendía mucho, pero pasé así como con la nota más baja, pero pude pasarlo. Y fue esa una experiencia así como difícil al inicio, pero posteriormente fue muy, muy agradable. Terminé con medalla de oro también y tuve un curso individual de estudios que pude terminar en un tiempo más corto debido a que podía estudiar, por ejemplo, en verano y ahorrar el año de estudios de idioma que tuve que hacer allá para poder aprender a hablar en polaco. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. La verdad es que se me hace increíble la trayectoria que lleva usted. Y bueno, voy a cederle la palabra ahora a mi compañero. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Víctor. Buenas tardes, público. Mi nombre es Axel Eduardo Tadeo Morales Martínez. Soy igual estudiante de la carrera de médico cirujano de la Universidad de Olmeca en Villahermosa, Tabasco. Igual me considero un gran fan de usted, doctora. He leído su trayectoria, conozco de usted, conozco de todos los logros que ha hecho a lo largo de tantos años. Y bien, mi pregunta es,
¿qué la motivó a orientar su especialidad en cardiología y su subespecialidad en ecocardiografía? Bueno, mira, cuando yo estaba en Polonia, estaba haciendo mi rotación en el servicio de cardiología de la Universidad de Polonia en Varsovia. Entonces me encontré con personas que habían estado en el Instituto Nacional de Cardiología y entonces ellos me recomendaron que yo estudiara cardiología en México porque era una institución muy reconocida en el mundo. Y entonces fue así que yo primero hice mi estudio, mi especialidad de medicina interna, pero en una clínica de neumología, porque ahí me permitieron hacer también el doctorado en ciencias médicas y en cardiología no había lugar para doctorado. Y después ya decidí pues escribir a México para poder venir al Instituto Nacional de Cardiología y como me aceptaron, vine al instituto y ya terminando en el instituto mi especialidad de cardiología, decidí solicitar una alta especialidad en ecocardiografía y electrofisiología, pero cuando yo estaba en eco ya me pidieron que me quedara y que no hiciera electrofisiología y me ofrecieron una base para quedarme ahí. Y por eso yo me quedé, porque en Perú recién empezaba a desarrollarse la cardiología. Muchas gracias, doctora, por responder nuestras preguntas. Estoy seguro que va a ser una gran ponencia y pues le cedemos la palabra para iniciar. Gracias. Bueno, les agradezco a todos, al doctor Víctor Abreu, a ustedes por sus preguntas y yo voy a empezar con la plática Insuficiencia cardíaca derecha, valoración con imagen multimodal. No tengo conflictos de interés y empezaré haciendo un recordatorio de la anatomía del ventrículo derecho. El ventrículo derecho representa las 2/3 partes del ventrículo izquierdo y tiene una morfología compleja en U, enrollada sobre el ventrículo izquierdo, con una porción de entrada, porción trabecular y porción de salida a través de la válvula pulmonar. Es muy importante identificar en el ventrículo derecho la banda moderadora, ya que en el caso de cardiopatías congénitas nosotros podemos identificar el ventrículo derecho con la implantación más baja de la válvula tricúspide y la presencia de la banda moderadora. La cavidad, como ya les mencioné, tiene 3 cámaras, la cámara de entrada, la porción trabecular y el infundíbulo o salida, y la masa ventricular está reducida en relación al ventrículo izquierdo, que representa la 6ª parte, tiene paredes finas, menores de 5 milímetros. A partir de 5 milímetros hablamos de hipertrofia y la disposición de la banda miocárdica tiene asa con fibras en sentido opuesto a las fibras del ventrículo izquierdo. Aquí quiero hacer una aclaración que el ventrículo derecho tiene capa superficial y capa profunda. La superficial está compuesta de fibras que van en sentido circunferencial y paralelo al surco auriculoventricular, se continúan en forma oblicua hacia el ápex y posteriormente se continúan con las fibras longitudinales superficiales del ventrículo izquierdo y las fibras profundas del ventrículo derecho están en sentido longitudinal desde la base hasta el ápex. La función del ventrículo derecho es de función de bomba en 2 tiempos, peristáltica, tiene un periodo eyectivo más prolongado, con fases isovolúmicas más cortas. El ventrículo derecho es más complaciente que el ventrículo izquierdo, pero es más complaciente, pero con mayor influencia del pericardio. Tiene mayor influencia de las condiciones de carga, menor demanda y mayor capacidad de reserva coronaria. Aquí les muestro la curva de presión-volumen del ventrículo derecho, que tiene una forma triangular, pero con una telesístole pobremente definida, por lo que no se recomienda utilizar la curva de presión-volumen para valorar la función sistólica del ventrículo derecho. La función principal del ventrículo derecho es llevar el retorno venoso sistémico a la circulación pulmonar y la contracción del ventrículo derecho es secuencial,
se inicia en la vía de entrada que, recuerdan, la válvula tricúspide va a la porción trabecular y termina en la válvula pulmonar. La contracción del ventrículo derecho se realiza a través de los siguientes mecanismos: contracción de fibras longitudinales, que son las profundas, contracción de la pared libre hacia el interior del ventrículo derecho y contracción del ventrículo izquierdo, que esto representa el 20 al 40%. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a la anatomía y fisiología del ventrículo derecho. Si no hay, continúo con la patofisiología de la insuficiencia cardíaca derecha, que ésta se produce por sobrecarga de presión y de volumen, por isquemia miocárdica, por enfermedad miocárdica, por presencia de cardiopatías congénitas. Todas estas llevan a un daño miocárdico o estrés miocárdico a través de remodelación ventricular, activación neurohormonal y de las citoquinas y una expresión genética alterada. El tiempo del daño miocárdico puede ser agudo o crónico y llegamos a disfunción del ventrículo derecho, que puede ser disfunción sistólica, disfunción diastólica, y es importante la interdependencia ventricular. En relación a la función sistólica, vemos que esta puede estar potenciada por arritmias, por insuficiencia tricuspidia, que llevan a bajo gasto cardíaco, a hipotensión, a falla circulatoria y a isquemia miocárdica. Y en la función diastólica, disfunción diastólica, vemos que esta influye en el cortocircuito derecha-izquierda a través del foramen oval, lo que lleva a hipoxemia y también tiene un componente congestivo que puede producir cirrosis cardíaca, edema periférico y pérdida de proteínas, que es la enteropatía por pérdida de proteínas, y la interdependencia ventricular lleva a disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, la cual puede estar aún más influenciada en algunos casos por compresión del tronco coronario izquierdo, por la arteria pulmonar muy dilatada en hipertensión pulmonar. Es un caso raro. También esto lleva a aumentar aún más el bajo gasto cardíaco. Las causas de la insuficiencia cardíaca derecha pueden ser agudas o crónicas. Aquí tenemos, quiero acomodar acá, tenemos las causas por disminución de la contractilidad del ventrículo derecho. Vean ustedes, agudas, tenemos el infarto del miocardio. Generalmente es posterior-inferior, que se extiende a cavidades derechas. El infarto aislado del ventrículo derecho es raro. La miocarditis, la isquemia o daño postcardiotomía. Aquí en sobrecarga de volumen vemos la sepsis, el soporte de dispositivos de asistencia ventricular, la transfusión excesiva, y con sobrecarga de presión tenemos la acidosis, la hipoxia, la embolia pulmonar, el síndrome respiratorio de distrés respiratorio, la ventilación positiva, la presión de ventilación positiva, y dentro de las causas crónicas vemos que las que presentan disminución de la contractilidad son las miocardiopatías del ventrículo derecho, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que en la actualidad se llama cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y comparte sobrecarga de volumen y disminución de la contractilidad la anomalía de Epstein, que es una cardiopatía congénita, también con sobrecarga de volumen, la insuficiencia pulmonar, la transposición corregida de grandes arterias, la insuficiencia tricuspidia, y en relación a las causas crónicas vemos que comparten la sobrecarga de volumen y depresión, las enfermedades del ventrículo izquierdo, el ventrículo único, y en relación solamente a la sobrecarga de presión del ventrículo derecho tenemos la enfermedad pericárdica, la hipertensión pulmonar, la tromboembolia pulmonar crónica, la estenosis pulmonar, las enfermedades valvulares de las cavidades izquierdas, como puede ser la estenosis mitral,
y la miocardiopatía restrictiva. Dentro de las técnicas de imagen multimodales que nos permiten valorar el ventrículo derecho, tenemos la ecocardiografía, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Aquí les muestro las fortalezas de cada técnica. En relación al ecocardiograma, tenemos que esta técnica nos permite valorar tanto la función como los diámetros de las cavidades derechas, caracterizar la morfología de la válvula tricúspide, de las valvas de la válvula tricúspide, el aparato subvalvular y el anillo tricuspidio, cuantificar la insuficiencia tricuspidia y ser guía en los procedimientos percutáneos, como en la actualidad que se coloca una prótesis percutánea o un clip, o no mitraclip, sería tricúspide clip, algo así. Y bueno, aquí tenemos la técnica de resonancia magnética, que esta, aparte de lo que ya les había mencionado, esta técnica nos permite realizar una caracterización tisular, quiere decir que podemos identificar una cicatriz, fibrosis o infiltración grasa, y la técnica de tomografía computarizada, que aparte de lo que ya les había mencionado, nos permite visualizar las arterias coronarias, las venas cavas y las venas femorales, y es de gran importancia en la planeación de los procedimientos percutáneos para determinar las características de la válvula tricúspide, así como el diámetro y la morfología del anillo tricuspidio. Esta es una representación gráfica, representación ecocardiográfica de cómo se valora la insuficiencia cardíaca derecha por ecocardiografía. Aquí tienen ustedes el eje largo parasternal. Se valora la presencia del derrame pericárdico, se mide el espacio entre las hojas pericárdicas. Si este es mayor de 5 milímetros, hablamos de un derrame pericárdico moderado en diástole. En el corte subcostal valoramos el grosor parietal del ventrículo derecho, mayor de 5 milímetros es anormal. En este mismo eje subcostal valoramos el diámetro de la vena cava inferior, así como el colapso durante la inspiración, y esto nos sirve para medir la presión de la aurícula derecha y de esta manera determinar la presión sistólica de arteria pulmonar junto con el gradiente tricuspidio. Y aquí tenemos en el eje apical de 4 cámaras las cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia con Doppler color, y con Doppler continuo valoramos la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio. Si este es mayor de 2.8 metros por segundo, es anormal. También con modo M colocamos la muestra de volumen en el anillo tricuspidio y valoramos el TAPSE con modo M, que es el desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole. El valor normal es mayor de 17 milímetros. Acá en el corte apical de 4 cámaras valoramos la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que en condiciones normales debe ser menor de 1, y el diámetro basal del ventrículo derecho, mayor de 41 milímetros, es anormal. Calculamos la fracción de acortamiento de áreas en diástole y en sístole, en normal, mayor de 35%. También en el eje corto parasternal a nivel de ambos ventrículos, la interdependencia ventricular, vean ustedes con sobrecarga de presión cómo el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y altera la geometría del ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen. Este ventrículo adquiere la forma de una D, y con Doppler tisular, que es el Doppler de tejido, que se coloca en el anillo tricuspidio, valoramos la velocidad de la onda S. Si esta es mayor de 9.5 centímetros por segundo, es normal. Y en la actualidad hay nuevas técnicas como el strain que nos permiten valorar la deformación longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, y si este valor en valores absolutos es mayor de 20%, es normal. Aquí valoramos con Doppler tisular el índice de performance miocárdico o el índice de TI, teniendo en consideración el flujo sistólico y la velocidad
el tiempo de relajación isovolumétrica y de contracción isovolumétrica, y con esta fórmula podemos determinar el valor normal menor de 0.54 cuando se utiliza Doppler tisular y cuando se utiliza Doppler pulsado 0.45. Aquí tenemos la determinación de la fracción de expulsión del ventrículo derecho por ecocardiografía tridimensional. Vean ustedes, importantemente disminuida, casi normal. El valor normal es mayor del 45% de acuerdo a las guías establecidas por la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular. Acá les muestro la interdependencia ventricular. Vean ustedes en un corazón normal, la forma circular del ventrículo izquierdo y la forma en media luna del ventrículo derecho. En presencia de sobrecarga de volumen, vemos cómo el ventrículo derecho se dilata en forma significativa, el septum interventricular se desplaza a la izquierda, dando una forma del ventrículo izquierdo en D, y aumenta la constricción pericárdica, como ustedes pueden ver aquí, y esto lleva a una alteración de la curva presión-volumen diastólica del ventrículo izquierdo por disminución de la distensibilidad, incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y reducción de la precarga y del débito. Este es una pieza anatómica de un corazón derecho muy dilatado. Es una pieza anatómica, vean ustedes los cortes desde la base hasta el ápex. Tiene importante dilatación de cavidades de ventrículo derecho, desplazamiento del septum hacia la izquierda, igual en todos los cortes desde la base hasta el ápex. Es un trabajo que hizo el doctor Sandoval, cardioneumólogo de nuestra institución. Aquí vean ustedes el ecocardiograma transtorácico. Tenemos un corte apical de 4 cámaras. Aquí ustedes pueden observar las cámaras izquierdas, las cavidades derechas, y cómo el septum interventricular se desplaza hacia la izquierda, provocando una alteración en la geometría del ventrículo izquierdo, así como de la aurícula izquierda, con importante dilatación de cavidades derechas e hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho. En eje corto podemos observar esta misma alteración del ventrículo izquierdo, importante hipertrofia del ventrículo derecho, con presencia de derrame pericárdico, que es un parámetro de mal pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. Aquí les muestro este estudio de deformación de la pared libre del ventrículo derecho y del septum interventricular, pero el factor, el parámetro con pronóstico es la determinación de la deformación de la pared libre del ventrículo derecho, que aquí el global es de menos 25.80%, pero si nosotros anulamos el septum interventricular, nos quedamos con la deformación de la pared libre del ventrículo derecho, como les voy a mostrar posteriormente, y este es muy importante para determinar la disfunción subclínica del ventrículo derecho. Quiere decir que antes que aparezcan síntomas, nosotros podemos sospechar que existe un problema y que debemos tomar en consideración o darle tratamiento o lo que corresponda en el paciente que nosotros estamos evaluando. Este es un trabajo original muy interesante donde valoraron el valor pronóstico del ventrículo derecho en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Vean ustedes, son 838 pacientes, pero fueron excluidos por diferentes razones varios pacientes y al final fueron incluidos 618 pacientes. Y aquí ellos realizaron curvas de Kaplan-Meier de sobrevida, y aquí vemos que en la población general, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal o preservada, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, y ellos encontraron que la deformación de la pared libre del ventrículo derecho menor de 13.1% tenía menor sobrevida que los pacientes que tuvieron un strain o una deformación mucho más baja. Igual, tanto para la población general como para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, como aquellos con fracción de expulsión reducida.
Y en el análisis univariado, varios parámetros tuvieron significancia estadística y en relación a la deformación vemos que tenía el valor mayor de menos 13.1% o en valores absolutos mayor de 13%, fue significativamente, bueno, tuvo una importancia significativa. En cambio, cuando se hizo el análisis multivariado, solamente el que tuvo valor estadístico significativo fue la deformación de la pared libre del ventrículo derecho mayor o igual a menos 13.1%. Eso quiere decir que en valores absolutos sería menor del 13.1%. Antes de pasar a la técnica tridimensional, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Con gusto les respondo, por favor, si hay alguna pregunta de ustedes, del público. Si no hay, continúo. La función ventricular derecha por ecocardiografía tridimensional realmente es un logro porque antes solamente se podía valorar con resonancia magnética. La resonancia magnética es el gold estándar para valorar los volúmenes y la fracción de expulsión del ventrículo derecho, pero en la actualidad tenemos la técnica tridimensional que podemos tomar las imágenes y procesarlas y obtener la fracción de expulsión normal es mayor del 45%, podemos valorar la forma del ventrículo derecho, la movilidad desde la base hasta el ápex, la anatomía del ventrículo derecho y caracterizar la anatomía de la válvula tricúspide. Es muy importante el anillo tricuspidio, especialmente para la planeación de los procedimientos percutáneos que en la actualidad se realizan, y esta es una pieza anatómica donde ustedes pueden observar el anillo tricuspidio, el anillo mitral, y aquí ven la aorta con sus arterias coronarias, pero en relación al anillo tricuspidio observamos también las valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior, porque la válvula tricúspide tiene 3 valvas. Aquí vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y esta es una gráfica donde ustedes pueden observar la relación entre las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y mitral, y las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica. Aquí vemos como en esta gráfica el anillo es normal, no hay insuficiencia tricuspidia, hay dilatación del anillo, hay una insuficiencia tricuspidia leve a moderada, por decirlo así, y aquí tenemos que está dilatado el ventrículo derecho, entonces hay un desplazamiento de los músculos papilares y eso hace que no coapten las valvas y entonces hay insuficiencia tricuspidia importante. Este es un estudio ecocardiográfico bidimensional y tridimensional donde nosotros valoramos el volumen del área de tenting, se llama. Estas son las valvas tricuspidias. Y vean ustedes, tenemos 2 casos. Un caso donde hay dilatación de aurícula derecha y ventrículo derecho, y el otro caso solamente dilatación de la aurícula derecha, pero el ventrículo derecho tiene diámetro normal. Y si ustedes ven la banda moderadora, que es lo que caracteriza e identifica al ventrículo derecho, y nosotros vemos que la insuficiencia tricuspidia en este caso es severa y el volumen del tenting es de 5.2 mililitros. En cambio, en el caso donde el ventrículo derecho todavía tiene diámetros normales, a pesar de que la insuficiencia tricuspidia es importante, el volumen del tenting es menor de 2.4 mililitros. Este es un caso de una mujer de 66 años de edad que tiene como antecedentes haber sido expuesta a humo de leña por muchos años, generó un EPOC crónico con importante dilatación de cavidades derechas, y vean ustedes en el corte tridimensional observamos las 3 valvas. Esta sería la septal, la anterior y la posterior, y no coapta
adecuadamente la valva septal, la valva posterior con la valva septal, que da aquí un orificio, y este se puede visualizar con el eco tridimensional con color. La resonancia magnética es una técnica que nos permite también visualizar con precisión las valvas tricuspidias. Aquí tenemos el eje corto, el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y vemos la valva septal que está cerca del septum interventricular, la valva posterior y la valva anterior. En el corte de 4 cámaras observamos cavidades izquierdas, cavidades derechas, vemos la valva septal y la valva anterior en este plano, y aquí en el corte de 3 cámaras vemos la valva posterior y la valva septal o valva anterior. Y en el 2 cámaras vemos la valva anterior y la valva posterior. Ya en el tracto de en el eje corto con una angulación podemos observar el tracto de salida del ventrículo derecho o la arteria pulmonar. Como ya les mencionaba, la técnica tridimensional nos ha venido a cambiar nuestra perspectiva porque nosotros podemos valorar con mayor detalle la función ventricular derecha. Tomamos imágenes en 4 cámaras. Aquí es un paciente que tiene dilatadas las cavidades derechas. Ven ustedes el ventrículo izquierdo pequeño, el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y con técnica tridimensional observamos que la fracción de expulsión es del 53%, quiere decir que la función ventricular sistólica de este paciente es normal. Este es el strain que ya les había mencionado, que es una nueva técnica de deformación que podemos detectar la disfunción subclínica del ventrículo derecho. Primero ha sido para el izquierdo, pero en la actualidad también se está utilizando para el ventrículo derecho y también para la aurícula derecha. Entonces ustedes pueden ver aquí los 3 segmentos del ventrículo derecho. Hemos eliminado el septum interventricular y esta es la representación del strain del ventrículo derecho, que en este caso está disminuido porque es un paciente con infarto posterior inferior con extensión a cavidades derechas, y aquí tenemos el strain de la aurícula derecha que está representado en esta gráfica. Tiene 3 fases, la fase de reservorio, la fase de bomba y la fase de conducto, y aquí vemos el ecocardiograma tridimensional de este paciente. Este es el estudio de resonancia magnética de un paciente con infarto del miocardio posterior inferior. Aquí les voy a mostrar, nada más voy a mover un poquito. Posterior inferior, vean ustedes con las flechas, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí vemos que hay un reforzamiento tardío, esta área blanca es reforzamiento tardío o fibrosis, no transmural porque tiene una parte negra, y aquí en la parte lateral vemos que es un reforzamiento tardío transmural que se continúa con la pared anterior, pero es un reforzamiento no transmural, y también vemos dilatación del ventrículo derecho, y las flechas muestran las líneas blancas que indican que hay fibrosis del ventrículo derecho. Entonces vamos a continuar. Aquí nosotros podemos observar las cavidades cardíacas ventriculares en eje corto, cómo se determina la función ventricular con mucha precisión, con cortes desde la base hasta el ápex, y aquí podemos obtener los volúmenes y la fracción de expulsión, inclusive el gasto cardíaco y el volumen latido. Aquí tenemos la coronariografía de este paciente que tiene una estenosis significativa en el segmento medio de la coronaria derecha, y este es un cortes anatómicos desde la base, presión media y ápex. Vemos el infarto inferior, porque aquí en el eje corto vemos que esta es la pared lateral, anterior, septum y posterior inferior. Entonces acá vemos el infarto y este se extiende al ventrículo derecho en la porción inferior, en la porción media continúa y también en la porción apical, quiere decir que es desde la base hasta el ápex. Y entonces la coronaria derecha suministra la mayor parte de la perfusión al ventrículo derecho,
y el 54% de los infartos inferiores del ventrículo izquierdo tienen extensión al ventrículo derecho. Esto se asocia con mayor morbimortalidad, con arritmias ventriculares y trastornos de la conducción atrioventricular, que, como ustedes saben, antes las cavidades o el ventrículo derecho era una cámara olvidada, pero en la actualidad no es así, porque existen infartos que desarrollan inclusive choque cardiogénico cuando hay extensión a cavidades derechas. Este es un trabajo en el cual participamos con el doctor Eulo Lupi, que es un prominente cardiólogo del instituto, que en la actualidad ya está jubilado, pero ellos trabajaron estudiando pacientes con infarto agudo, con reperfusión primaria. Es un estudio observacional. Aquí ustedes ven que fueron 2.679 pacientes y el 25% tuvo extensión a cavidades derechas. Aquí estos pacientes no desarrollaron insuficiencia cardíaca, el 24% desarrolló insuficiencia cardíaca y el 12% choque cardiogénico, y esto es un factor de mal pronóstico, como ya les había mencionado. No sé, quiero esperarme si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes, porque voy a pasar a la embolia pulmonar. No sé, espero. Hay una pregunta. Sí, por favor. Daniela Mancera, estudiante de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le desea buenas tardes y le pregunta que respecto a lo que menciona que la deformación de la pared libre del ventrículo derecho se puede observar antes de que un paciente presente sintomatología, ¿en qué momento es adecuado realizar estudios de imagen para detectar a estos pacientes si no tienen datos clínicos? Bueno, hay que valorar los datos. Si no tienen datos clínicos, hay que valorar los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene hiperlipidemia, hay que ver si el paciente no tiene alguna disfunción que sugiera que podría estar afectándose el ventrículo derecho. O también si el paciente es un paciente fumador, si el paciente es un paciente mayor de edad, de repente no camina bien, está acostado, puede desarrollar como embolia pulmonar. En esos casos se debe realizar el estudio ecocardiográfico, generalmente cuando hay alguna sospecha clínica, cuando hay factores de riesgo de los pacientes. Muchas gracias, doctora. Hasta el momento no hay más preguntas. Entonces continúo con los factores de riesgo. Aquí los factores que contribuyen al colapso hemodinámico y a la muerte en embolia pulmonar. Quiero mostrar esta gráfica donde ustedes pueden ver que en embolia pulmonar hay aumento de la postcarga. Entonces el ventrículo derecho se dilata. Si se dilata el ventrículo derecho hay insuficiencia tricuspidia porque las valvas no se coaptan adecuadamente. Hay aumento de la tensión parietal del ventrículo derecho, hay activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumento de la demanda de oxígeno, cortocircuitos intrapulmonares atrioventriculares, isquemia, hipoxia, disminución de la contractilidad, del gasto cardíaco, de la precarga, de la presión sistémica, de la perfusión miocárdica, y esto lleva a un choque obstructivo y podría llevar a muerte. De ahí la importancia de diagnosticar en forma temprana una embolia pulmonar, la cual puede ser tratada con éxito. Aquí les muestro una representación del ecocardiograma transtorácico en la valoración de la sobrecarga de presión de estos pacientes. Tenemos el eje largo parasternal, donde nosotros vemos dilatación del ventrículo derecho. Este es el corte apical de 4 cámaras, valoramos la relación BD-BI, y vean ustedes el desplazamiento del septum interventricular a la izquierda, el diámetro del anillo, de la porción basal del ventrículo derecho. En eje corto vemos cómo el septum interventricular se desplaza hacia el ventrículo izquierdo. En un corte subcostal observamos medimos el diámetro de la vena cava inferior. El normal es 21 milímetros, mayor de esto consideramos que hay dilatación de la vena cava inferior, y el colapso
inspiratorio. Si este es mayor del 50%, entonces no hay problema. Y esto nos sirve, estos datos, para calcular la presión de la aurícula derecha. En el eje corto podemos valorar el signo 60-60. Aquí vemos el flujo con Doppler pulsado. Valoramos desde el inicio hasta el pico. Es menor, el tiempo de aceleración es menor de 60 milisegundos. Y hay una muesca mesosistólica. Y en el eje de 4 cámaras vemos la presencia de insuficiencia tricuspidia, y con Doppler continuo valoramos el gradiente tricuspidio, que es menor de 60 milímetros de mercurio, por eso el signo se llama 60-60. En el 4 cámaras observamos dilatación de cavidades derechas y cómo un trombo se desplaza hacia el ventrículo derecho durante la diástole. Con modo M vemos en el corte apical de 4 cámaras una disminución del TAPSE, o sea, del desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole, y con Doppler tisular podemos valorar la velocidad tisular del anillo tricuspidio, más que todo la velocidad sistólica. Si esta es mayor de 9.5 centímetros por segundo, o esto es normal. Si es menor de este valor, es anormal. Aquí les muestro un ecocardiograma donde ustedes pueden observar en el eje corto, aquí es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y vean ustedes esta masa que corresponde a un trombo en el ventrículo derecho, que ya está en el tronco de la arteria pulmonar. Aquí vean ustedes esta imagen que obstruye la rama derecha de la arteria pulmonar. Y en relación a la función, aquí tenemos el estudio antes de la embolia pulmonar, donde observamos los volúmenes ventriculares dentro de rangos normales, así como la fracción de expulsión, recordamos que es mayor de 45%. Después del evento agudo de embolia pulmonar, observamos la importante dilatación del ventrículo derecho, con incremento de los volúmenes en telediástole y telesístole, y la fracción de expulsión se reduce, quiere decir que hay disfunción sistólica del ventrículo derecho. La tomografía computarizada es la técnica o el gold estándar para determinar la presencia de trombos, y vemos cómo estos trombos están en ambas ramas pulmonares. Aquí lo ven ustedes con mucha precisión, acá, y la repercusión hemodinámica hacia cavidades derechas. Importante dilatación de cavidades derechas con diámetros aumentados, tanto basales como medios y apicales, y la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo es mayor de 1. Aquí en este algoritmo podemos ver que si nosotros tenemos sospecha de una embolia pulmonar, hay que valorar los datos de probabilidad clínica. Si hay alta sospecha, hay que realizar un estudio de tomografía de arteria pulmonar. Si es positivo, el diagnóstico se confirma. Pero si hay duda, se determina el dímero D. Si el dímero D es mayor de 500 microgramos por mililitro, se debe realizar una tomografía computarizada de arteria pulmonar. Y si esta es negativa, se excluye el diagnóstico, así como si el valor del dímero D es menor de 500 microgramos por litro, también se excluye la sospecha clínica de embolia pulmonar. Nosotros podemos valorar la hipertensión pulmonar en corte apical de 4 cámaras. Aquí tenemos 4 cámaras, vean ustedes dilatación de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia. Estamos determinando el área del flujo regurgitante y el área de la aurícula derecha. Con Doppler continuo valoramos la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio, y nosotros tenemos que esta velocidad es 78 milímetros de mercurio. Entonces debemos nosotros valorar cómo está la presión de la aurícula derecha, y de esta manera obtener la presión sistólica de arteria pulmonar, que en reposo la presión de la arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros es normal, y mayor de 35 ya nos habla de hipertensión sistólica de la arteria pulmonar. Aquí estos valores corresponden a hipertensión ligera, hipertensión moderada e hipertensión severa de la arteria pulmonar.
Esta es una cardiopatía que hay que recordar, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La resonancia magnética es un método ideal para el diagnóstico. Observamos dilatación de cavidades derechas, adelgazamiento de la pared, y nosotros podemos ir a la pieza anatómica. Aquí son cavidades izquierdas, cavidades derechas. Ustedes podrán ver que el ventrículo derecho tiene un aspecto externo como arrugado. ¿Ya? Eso nos indica que hay displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Aquí es una valoración por ecocardiografía en el plano subcostal. Este es el hígado. Aquí vemos como un corte de 5 cámaras con la aorta, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí un eje corto a nivel de grandes vasos, quiere decir que está la aorta y la arteria pulmonar. Hay dilatación de las cavidades derechas, el grosor parietal está disminuido y tiene un borde externo irregular. Entonces, hay dilatación severa con disminución de la fracción de expulsión del ventrículo derecho, sin compromiso ventricular izquierdo. Hay presencia de aneurismas derechos localizados, que los voy a mostrar en la siguiente imagen. Aquí ustedes pueden ver la resonancia magnética, es un eje largo de cavidades derechas, la irregularidad de los bordes de la pared del ventrículo derecho. Igualmente aquí se ven los aneurismas y los aneurismas que son expansión en sístole, en lugar de contraerse se expanden. Y bueno, en el estudio histológico nosotros observamos reemplazo del miocardio por tejido fibroso, por tejido adiposo. Estas características de un tejido adiposo, ¿sí? No es tan frecuente, pero siempre hay que recordar, porque esto puede dar arritmias y muchos deportistas han tenido muerte súbita debido a un evento de taquicardia ventricular. Aquí tenemos el estudio de resonancia magnética con importante dilatación de cavidades derechas con flujo lento o efecto en humo, como nosotros le llamamos, con irregularidades en la pared libre del ventrículo derecho. Este es un trabajo que nosotros realizamos con el doctor Luis Muñoz Castellanos, fue un prominente embriólogo de nuestra institución, y efectuamos la correlación entre ecocardiografía y piezas anatómicas de pacientes con anomalía de Epstein. Aquí les muestro algunas imágenes. Esta es la pieza anatómica, donde ven el anillo tricuspidio, ven las valvas, la porción atrializada del ventrículo derecho. Esta es la porción atrializada por eco, y esta es en la pieza anatómica. Este paciente tiene un foramen oval permeable. Los pacientes con anomalía de Epstein, en el 80% más o menos, tienen un foramen o una comunicación interauricular. Vean ustedes el ventrículo funcional muy pequeño, muy trabeculado, que correlaciona con este estudio ecocardiográfico. No es del mismo paciente, pero es muy parecido. Y vean cómo el desplazamiento de la valva septal, es la valva septal, y de aquí se va hasta casi al ápex. Y la valva anterior es esta, que tiene adosamiento. Cuando la valva anterior está con un movimiento libre, podemos nosotros realizar una plastía tricuspidia. Aquí les muestro también con resonancia magnética este caso, donde ustedes pueden observar la importante dilatación de la porción atrializada, la aurícula derecha, la insuficiencia tricuspidia y el ventrículo funcional pequeñito y con trabéculas. En esta imagen, esta es la valva septal y esta es la valva anterior, y aquí nosotros valoramos la valva posterior de la válvula tricúspide. En esta imagen vemos que hay una comunicación interatrial, vean ustedes, entre ambas aurículas, y aquí se ve en el flujo también cómo pasa el chorro de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Siempre en anomalía de Epstein el cortocircuito es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y bueno, también la resonancia nos permite valorar la severidad en forma cualitativa de la anomalía de Epstein. Aquí tenemos un Epstein severo,
También valoramos la función del ventrículo izquierdo en estos pacientes y podemos establecer índices para decirles al clínico la severidad y las características de la anomalía de Epstein. Con estas flechas se señala el reforzamiento tardío. El reforzamiento tardío es la presencia de fibrosis, generalmente se ve con un aspecto blanquecino y se utiliza con gadolinio, y gadolinio es el que permite ver la fibrosis. Ahora la resonancia magnética tiene otras técnicas como la técnica T1 mapping, el volumen extracelular, que también permiten valorar la presencia de fibrosis. Aquí tenemos una anomalía de Epstein ligero. Vean ustedes la valva septal, está aquí, que parece que emerge en forma normal, pero en la porción distal tiene un adosamiento. Entonces, esta es la valva anterior, por eso decimos que el Epstein es de grado ligero y tiene insuficiencia tricuspidea. Este chorro que ustedes pueden ver es una insuficiencia tricuspidea importante. Las cavidades derechas de características normales. Este es otro ejemplo de una anomalía de Epstein. El Epstein no solamente es derecho, sino también izquierdo. Y esto es en la transposición corregida de grandes arterias. ¿Qué significa transposición corregida de grandes arterias? Quiere decir que hay discordancia aurículo-ventricular, o sea, la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo derecho y ahí está la banda moderadora, que nos indica que es el ventrículo derecho y el desplazamiento más apical de la válvula tricúspide. Y aquí nosotros vemos que la aurícula derecha se conecta con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es liso y tiene insuficiencia tricuspidea, tricuspidea importante, y esta sería la insuficiencia mitral. Entonces nosotros, si queremos determinar la presión pulmonar, tenemos que valorar a nivel de la mitral, porque el ventrículo izquierdo se conecta con la arteria pulmonar y el ventrículo derecho con la aorta. Esta es una pieza anatómica donde ustedes ven la aurícula derecha, la válvula mitral, que correspondería a esta parte, y el ventrículo izquierdo. No sé si tienen alguna pregunta, porque pasé de tromboembolia pulmonar a cardiopatías congénitas, que son las causas de disfunción del ventrículo derecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Sí, doctora, sí hay una pregunta. Es por parte de Pedro Armando Espinosa Félix, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, extensión Los Mochis. La Sí, pregunta es del embolia pulmonar, ¿qué problemas acarrea a las cavidades izquierda del corazón? Bueno, está el mecanismo de interdependencia ventricular, quiere decir que hay un desplazamiento al dilatarse las cavidades por sobrecarga de presión, hay un desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Entonces el ventrículo izquierdo tiene alterada su geometría y aparte la curva de presión-volumen está también alterada porque hay disminución de la distensibilidad y hay disminución de la precarga con aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces eso es muy importante. Y luego, si hay hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho, eso contribuye a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, con dilatación de la aurícula izquierda. Y bueno, estas son las consecuencias de la hipertensión pulmonar que se generaría secundaria a una embolia pulmonar. Gracias, doctora. Por el momento son las preguntas que hay. Puede continuar si gusta. Bueno, aquí les muestro la transposición clásica de grandes arterias. ¿Qué significa? Ya les mostré la corregida, que tanto el ventrículo, la conexión atrioventricular como la ventrículo arterial están discordantes. Aquí tenemos que la conexión atrioventricular es concordante. Eso quiere decir que la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Pero la conexión ventrículo-arterial está discordante. Aquí tenemos en el corte apical de 4 cámaras modificado el ventrículo derecho con su banda moderadora y se conecta con la aorta, ¿sí?
Y aquí vemos cómo el ventrículo izquierdo se conecta con la arteria pulmonar, la cual tiene estenosis subvalvular y valvular, quiere decir que es una estenosis mixta. Y nosotros con Doppler continuo, en el corte apical de 4 cámaras, nos alineamos bien con el Doppler continuo y obtenemos un gradiente máximo de 90 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 61 milímetros de mercurio, quiere decir que es una importante estenosis pulmonar. Aquí en el eco vemos la CIA en el septum interatrial, que se ha señalado con la flecha. Vemos la CIB con flecha roja y vemos insuficiencia pulmonar. La resonancia magnética nos muestra la comunicación interatrial, señalada con la flecha blanca, con la flecha negra en el corte en el eje corto de ambos ventrículos vemos la comunicación interventricular y vemos aquí cómo el ventrículo derecho se conecta con la aorta. No sé si todos lo ven, el ventrículo derecho con la aorta y el ventrículo, y aquí vemos que la aorta tiene sus vasos, las arterias coronarias que emergen y por eso decimos que eso es la aorta, y la arteria pulmonar que tiene 2 valvas, una y otra valva. Aquí vemos con gadolinio el reforzamiento tardío en la pared del ventrículo derecho y también en la pared de ambas aurículas. Vemos cómo este color blanquecino indica que hay fibrosis en estas partes, igual también alguna parte de fibrosis difusa en el ventrículo izquierdo. Ajá. Entonces vamos a continuar porque aquí tengo las imágenes en movimiento para que ustedes vean cómo el ventrículo derecho con su banda moderadora se conecta con la aorta y vemos que con Doppler color no hay ni estenosis ni insuficiencia, no hay ninguna turbulencia. En cambio, vean ustedes en el corte apical de 5 cámaras, donde observamos la arteria pulmonar, vemos este chorro de insuficiencia pulmonar en diástole y aquí la turbulencia entre la vía de salida, así como la válvula pulmonar que indica que hay estenosis pulmonar. Y aquí vemos nosotros con la resonancia cómo el ventrículo derecho trabeculado se conecta con la arteria pulmonar, aquí están los vasos preaórticos, y aquí vemos el ventrículo izquierdo no trabeculado, liso, con insuficiencia pulmonar, muy claro se ve esto, y con estenosis subvalvular y valvular. Y en esta imagen observamos el reforzamiento tardío con gadolinio. Entonces puedo concluir que la ecocardiografía y la resonancia magnética son modalidades de imagen de elección para la valoración del corazón derecho. En la mayoría de los pacientes, ambas técnicas proporcionan información complementaria. De primera intención siempre se realiza un ecocardiograma y si nosotros tenemos duda diagnóstica pasamos a la siguiente técnica. Y la tomografía computarizada multidetector y la medicina nuclear son modalidades alternativas valiosas y agregan información adicional importante en casos seleccionados, especialmente en enfermedad isquémica del ventrículo derecho y en la embolia pulmonar, como ya les he mostrado. Pues les agradezco su atención y estoy esperando las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Alguna duda? Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. La verdad estuvo muy interesante. Hasta el momento, acaba de llegar una pregunta. Es de Fernanda López García, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Los Mochis. Pregunta, respecto a lo que menciona en la transposición corregida de los grandes casos, ¿ocurre un cambio de epitelio de los ventrículos y los grandes vasos? No, ahí ocurre una conexión discordante. Quiere decir que normalmente la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo con la aorta. En la transposición corregida,
la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho con la aorta. Al final, el flujo o la sangre oxigenada llega a la aorta como debería ser, por eso se llama corregida. Espero que me haya podido explicar que eso es una alteración embriológica durante la vida fetal, es que se realiza este tipo de alteración. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Sí. Me parece que está a punto de hacer la pregunta. Nada más puso sus datos. No sé si va a realizar la pregunta Jessica. Sí, está. Creo que ya Sí, escribió. sí, dice Jessica Ávila Jabalera, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, extensión Los Mochis. Nos pregunta, ¿qué alteraciones tendría en todo el cuerpo esa transposición de los grandes vasos? Bueno, la transposición de los grandes vasos, la corregida, pues si los defectos interventriculares e interauriculares no son grandes, hay muchos pacientes que en forma ocasional por alguna otra enfermedad acuden por gripa o por lo que sea y el médico les escucha un soplo, pero si no tendrían un funcionamiento normal. Pero hay otros donde tienen dilatadas las cavidades, muy grandes los defectos, entonces desarrollan insuficiencias valvulares que pueden causar dilatación de cavidades y en muchos casos es necesario inclusive colocar una prótesis. Entonces, eso sí tiene repercusión en todo el organismo. ¿Ya? Pero hay casos en los cuales los defectos septales no son muy grandes, entonces no hay mayor problema. Los pacientes llegan a la vida adulta y en la vida adulta pues ya se agregan enfermedades degenerativas que hay que controlarlas, como sucede con los pacientes que no tienen este tipo de cardiopatías congénitas. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas abiertas de voz. Si gustan el público alzar su mano y pueden realizar una pregunta con micrófono abierto. Bueno, de lo contrario, le cedemos entonces la palabra al doctor Víctor. En lo personal, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. La verdad estuvo excelente, bien explicado. Me gustó que fue muy ilustrativo y muy digerible para un estudiante. Entonces, le agradezco bastante por su ponencia. Estuvo muy bien. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctora Nilda, por su ponencia. Yo haría un apunte final sobre lo que nos comentó en un principio a raíz de una de las preguntas de los moderadores. Y es algo que nos han platicado, ¿no? Varios conferencistas. Desde niñez, ¿no? Se tuvo el interés, ¿no? En esta disciplina, ¿no? Jugando al médico, etcétera, ¿no? Y no solo jugar, sino que hay que realmente cultivar ese juego y el conocimiento, ¿no? Para llegar a ser la científica que ahora es. Y para ello, pues tuvo que una serie de obstáculos, ¿no? Como, pues no poder estudiar la carrera de medicina en su país y viajar a un país, pues lejanísimo, ¿no? En todos sentidos, ¿no? No solo geográfico, sino idioma, de cultura, ¿no? Como es Polonia, ¿no? Entonces, es otro ejemplo que nos han dado, ¿no? Desde niños, ¿no? Está el interés en lo que a uno le gusta, en la ciencia, no basta tener ese interés, hay que cultivarlo y hay que desarrollarlo y hay que estudiarlo. Entonces, yo dejaría ese apunte final. Sí, muchas gracias y yo creo que también quisiera enviarles un mensaje a las chicas y a la familia de que, bueno, uno puede
superarse aún en países extranjeros, como mujer cuidarse, saber valorarse y bueno, tener siempre una meta de llegar a ser o a conseguir lo que uno se traza a través del tiempo. Y eso es lo que a mí me pasó, siempre pensaba en que, bueno, mi familia en Perú eran agricultores porque ya no están, pero yo siempre tuve esa capacidad, ese deseo de superación y creo que lo he logrado y yo pienso que mi familia, mis padres estarán contentos de verme realizar mi trabajo con tanto interés. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho su ponencia y además tiene pues muchas ocupaciones, ¿no? Sobre todo en estos días. Y les pido por favor, si se unen conmigo, agradecerle a la doctora Nilda su ponencia y también a Axel y a Tania por su moderación. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues muchísimo gusto y muchas gracias. Hasta luego.